¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por habernos, todo este año prácticamente soportado este año. Gracias, abogado, muy amable. Feliz año, le deseo. Bueno, no sé si desearle feliz año o porque no sé realmente cómo vender este año. Oye, último día del año ya, abogado. Yo quiera que empiece a mejorar la situación complicada que atraviesa el pueblo hondureño. Sigue complicada. ¿Y usted cree que se complique más? Pues se esperaría que, estando a la puerta muy de un año eminentemente político, que mejore. Por el tema político, pues la lógica y la experiencia nos dice que los partidos políticos y sobre todo el partido en el poder el último año tratan de hacer labores, aunque sean populistas, pero que tiendan a que se evidencie una mejoría, aunque sea relativa, en el tema económico. ¿Y usted cree que será un feliz año para esos que han sido mencionados en la lista Engels o Angel? Yo creo que, en primer lugar, no hay que alegrarse del mal ajeno. No. Yo le pregunto porque yo he visto reacciones muy molestas, o sea, de malestar, ¿va? Porque han sido mencionados. El problema es que cuando las personas están en la oposición o estaban en la oposición, le daban credibilidad y alababan y aplaudían esa labor de los Estados Unidos de publicar esos nombres de personas en esa lista que no es nada grata. El problema es ahora, cuando ya estando en el poder aparecen, y esa es la situación pues que el pueblo hondureño no entiende, que si antes era bueno, porque ahora es malo. Sí, miren, en este caso Sonia Marlina Dubó, magistrada de la Corte Suprema asignada a la Sala de lo Constitucional, socavó los procesos democráticos al utilizar sus poderes oficiales para presionar a funcionarios, a menoscabar el Estado de Derecho en el ejercicio de funciones gubernamentales. Don Eval Yair Díaz Lupián dice que no manejó nada, que él ya no era funcionario público, pobrecito. Ahí lo escuché hace poco en unas declaraciones, hace unos días atrás, ya que en sus plataformas ha estado diciendo que él no tiene nada que ver, que lo registren. Es que se ve en Honduras a enfrentar a la justicia hondureña. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, ¿por qué huyó? Esa es la pregunta del millón, y huyó antes de que se presentasen acciones en los tribunales. Sí. Y no solo él. No, y si está don Ricardo Cardona. ¿Eh? Sí, otros personajes de menor perfil que han encontrado en Nicaragua un paraíso. Sí, pero a mí me sorprende que don Eval Díaz también diga que son cuestiones del imperio. Ya, bueno, yo no sé si realmente el hombre cambió de partido ya, pero estando en Nicaragua, pues también no sé realmente. Lo que sí me sorprende, ¿sabe qué es? Que dice que él ya no era funcionario público y que lo demuestra. Y que él no manejó esos fondos. Y esta es parte de lo que dice, es falso. Que fui secretario de la presidencia hasta el año 2022. Dejé el cargo en el mes de mayo de 2021. Lo que es de público conocimiento, debido a que fui candidato a diputado en las elecciones de 2021 y renuncié 6 meses antes de las elecciones. Eso es cierto. ¿Ah? Eso sí es cierto. ¿Eso es cierto? Sí. La renuncia sí. Porque estuvo siempre en altos cargos y que fue ministro de la presidencia, ese es de conocimiento público. Que manejaba el Instituto de la Propiedad, también eso es de conocimiento público. Y el pretender negarlo, ese es... Y los cazacontenedores también es de conocimiento público. Es un proyecto manejado por él, obviamente con el acompañamiento de más personas. Y entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Lastimosamente la clase política aquí en Honduras, en este caso en particular, no le va a poder echar la culpa libre, ni los de libre al Partido Liberal o al Partido Nacional, porque ese es, en su momento dado, es producto de un análisis, de un estudio que realizan los Estados Unidos de Norteamérica a través de varias agencias. Y pretender restarle credibilidad o validez a figurar en esa lista, pues a todas luces eso es algo, ¿cuál sería la palabra? No sé, inconcebible, por decir algo. Dice que la información falsa que ha llegado al Departamento de Estado de los Estados Unidos proviene principalmente del Consejo Nacional Anticorrupción. Dice. No, eso es completamente falso. Eso es una cuestión, para eso los Estados Unidos de Norteamérica a nivel mundial tienen sus
a sus personeros, a sus embajadas, y la investigación que tienen de Carlos López, de Jaime Rodríguez, eso es bien puntual. Aquí no hay que engañarse. De hecho, cuando las personas van a solicitar su visa, muchas veces piensan que pueden engañar a las autoridades metiendo dinero a sus cuentas un par de días antes de la cita. No, los Estados Unidos de entrada ya tiene el perfil de la mayoría de personas a nivel mundial. Sí. Óigame, ¿y esto tiene su nivel de caducidad? Esta ley, estar metido en esta ley, ¿hay algún momento que sí la gente desaparece de esa ley? Es muy difícil. En la vida nada es imposible, pero sí es muy difícil. Y el problema no... Hay que tener bien claro y hacer una separación. A la actual magistrada, a Eval Díaz y a la abogada Blanco, no se les está acusando de nada de narcotráfico. Hay que Nada, bien claro. Eso nada. Sencillamente que los meten en una lista que es una sanción moral, ¿no? Tampoco es así de cierto. Ajá. Por ahí de entrada viene el tema de quitarles su visa a las personas que aparecen y a su núcleo familiar en la mayoría de ocasiones. Eso es en primer punto. Pero ahora dicen que es la familia Engels, familia Engels, pero que creo que el esposo también está ahí. Sí, acuérdese que él anteriormente ya había figurado. Ajá. Y aparte de ello, hay un tema de una muerte civil, por así decirlo, desde el punto de vista financiero o económico, ya que los bancos, de hecho, normalmente cuando las personas figuran en este tipo de listados, lo que hacen es apartarse o dejar de tenerlos como clientes. Y eso sí es bien delicado. ¿Y esta señora Lourdes Pamela Blanco Luque? Ella es una abogada sanpedrana, sí. Es esposa del actual ministro de Gobernación y Justicia. Y por ahí también pues se le vincula a básicamente temas como relativos al tráfico de influencias. Ahí tiene que haber algún tráfico de influencias. Si bien es cierto, uno, de hecho, uno no lo puede asegurar, ¿verdad? Correcto. Pero solo ella no es funcionaria pública. Sí. Y por lo que la lógica y por lo que dice el... Ahí está, mire, acusada de socavar los procesos instituciones democráticas a utilizar sus conexiones con funcionarios gubernamentales para ejercer influencia. Creo que también tenemos una gráfica donde aparece directamente la figura de Tomás Vaquero. El señor Vaquero en el gobierno del señor Zelaya también fue funcionario. Si mal no recuerdo, él estuvo en recursos naturales. O sea que es y que no es pecado tampoco, él es muy amigo, es muy cercano con el señor Zelaya y con la actual presidenta. ¿Qué significa esto, abogado Rodríguez? ¿Qué pasa con esta gente al final? Porque, como dice usted, aplauden cuando no eran ellos. Y eso lo decía don Porfirio Lobo también. Dice, cuando no les toca a ellos, dice, están haciendo fiesta. Pero cuando ya les toca a ellos es otra cosa. Y fue en el caso de narcotráfico también. El problema es que ahora aparecen hablando de que es una injerencia. Ajá. El tiempo atrás aplaudían. Esta es la que le digo, miren, nexos familiares del gobierno y el caso de Guapinol todavía. O sea, que no solamente... se está haciendo, se les ha mencionado bastante en las redes sociales, en los medios de comunicación, con un tema bastante delicado, lastimoso, que obviamente causa impacto, que es el tema, un proceso bastante mediático, en que ha participado ahí empresarios de altos quilates. Sí. Óigame, esto de la injerencia, esto es importante también porque hay una narrativa de la gente del gobierno, obviamente, sobre la defensa porque se ha acusado a una de sus magistradas. Pero realmente... ¿qué de cierto hay por un lado y qué no es cierto del otro? ¿Realmente cree usted que se le ha acusado por lo de las sedes a ella? O aquí uno se pregunta, ¿cuántos magistrados firmaron lo de las sedes? Mire, hay un tema que es bien importante, ¿sí? y no es de larga data, es algo relativamente bien reciente, un par de meses atrás. Originalmente ese tema de las sedes fue turnado a la Sala Constitucional, misma que es integrada por 5 magistrados y una de ellas era precisamente la abogada Marlina. Pero como no hubo unanimidad, no hubo acuerdo entre los 5, el caso se turnó
hacia el Pleno de la Corte Suprema, que ahí está integrado por 15 magistrados. Sí. Ahí ya la abogada Marlina no tuvo ninguna participación, ni ninguno de los 5 magistrados que conocieron originalmente. Así que esa versión de la abogada Marlina, créame que, según mi criterio, que no soy dueño de la verdad, pero la lógica y la experiencia sí me permiten aseverarlo, ella no puede decir de que fue por esa posición, ya que al final ella no formó parte de esos 15 magistrados que tomaron la decisión al final de fallar el tema de las sedes. Así que créame que no sé por qué la abogada asumió ese tema como argumento, que para mí no es valedero. Y si no, pues escuchémoslo a continuación. Que proviene del gobierno de los Estados Unidos de América. Es un acto reñido con los principios del derecho internacional, un acto unilateral, inconsulto, indefenso. Quiero hacerle saber al pueblo hondureño la razón de esta inclusión en esta desprestigiada lista. La razón es que soy la redactora, soy la ponente de la sentencia que declara inconstitucional las zonas de empleo y desarrollo económico. Soy la redactora originaria, la ponente originaria en la sala de esta sentencia que no permitió que nuestro territorio fuera vendido en retazos. ¿Sucumbimos? No sucumbimos. Sobrevivimos a las amenazas, a las tentaciones. Estamos aquí firmes para defender el territorio, la soberanía y sobre todo la independencia judicial. Hoy, frente al pueblo hondureño, pido públicamente y exijo al gobierno de los Estados Unidos de América, al Departamento de Estado, al embajador Adogu, que presente una prueba, una prueba que me involucre a mí en un acto reñido con la ley. Definitivamente todos y todas me conocen. Es la segunda vez que soy jueza de este alto tribunal. Nunca he sido señalada por vender un juicio. Siempre he sido señalada por actuar conforme a la ley y sobre todo conforme a la justicia. Este es un acto, reitero, injerencista por parte de una potencia extranjera a la que no le tenemos miedo y a la que no nos doblegamos. Se lo hemos dicho públicamente, se lo hemos dicho al agregado político, no llamen a los magistrados, no nos llamen, déjennos ser independientes. Esta es una injerencia de una potencia que pretende torcerle el brazo a la justicia mediante la amenaza y la extorsión. Creo que todos me conocen, no soy cobarde. Vamos a seguir, pueblo hondureño, lo reitero, vamos a seguir defendiendo el territorio nacional, vamos a seguir defendiendo la soberanía, vamos a seguir defendiendo la independencia judicial. La patria no se vende, la patria no tiene precio. Bien, ahí está. Ese es el discurso de barricada frente a la Casa de la Justicia y frente a la diosa Temis, que hizo su excelentísima magistrada Sonia Marlina Dubón. De Flores. De Flores Lanza. De Flores Lanza. Ajá. ¿Qué piensa? O sea, porque cualquiera diría, pobrecita porque la metieron en esta lista y está defendiendo el territorio nacional sobre aquellos esbirros que fueron a destartalar el mapa nacional. El territorio. El territorio nacional y que lo fueron a desglosar y a pedacear y a venderlo a través de las sedes. Y ellos reagruparon todo nuevamente, la soberanía, el territorio nacional, y ahora todos estamos felices. Mire, de ser cierta en la tesis que la abogada maneja, pues estarían apareciendo también los demás magistrados
que votaron a favor. Pero repito, estarían votando, estarían incluyendo no a ella, porque ella no formó parte de los 15 magistrados que al final fueron los que resolvieron este caso. Así que esa tesis de la abogada, repito, no es creíble. Por otra parte, la abogada creo que anda mal asesorada en el sentido de pretender de que la embajadora le demuestre con pruebas. Hay que tener bien claro que la embajadora estadounidense es una diplomática de carrera, no como la mayoría de diplomáticos que tenemos acá dirigiendo la política exterior. Que son a la carrera. Sin nada de experiencia, sin nada de carrera diplomática. La embajadora Dogu, todo lo que dice o hace, lo hace siguiendo directrices del gobierno estadounidense. No es una diplomática improvisada. Así que pretender de que se va a volver mediático este caso de ella, por favor, eso es algo descabellado. Lo que debería de hacer ella, o lo que tiene que hacer ella, es contratar un bufete de abogados estadounidenses para que profesionalmente se encarguen de demostrar lo que ella dice que es la verdad que ella maneja, pues. Y bueno, que sea ante la Fiscalía estadounidense donde ella desvirtúe que supuestamente por ese accionar que ella menciona es que ha sido incluida en el listado. Algo que, repito, para mi criterio no es la motivación por la cual fue incluida en ese listado. Ahora bien, ¿qué pudo haber? Porque ella realmente creo que en el gobierno cuando estaba la situación de Micheletti y todo, que le mandaron, que querían a ella como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿recuerda usted? La abogada siempre ha estado vinculada a los temas políticos, y el esposo de ella pues mucho más. Y por ahí pues en su momento dado ella efectivamente ya en otra ocasión formó parte del Poder Judicial, pero eso no es ningún indicativo de que ella u otra persona sean personas inmunes a ser objeto de cuestionamientos o de señalamientos. Profesionalmente hablando, cada quien responde por sus actos y depende, es un día a día. También se habló, no hace mucho se habló sobre esto de quién iba a sustituir a quién, o quién seguía por el orden en manejar la corte, más bien la sala de lo constitucional. Y ahí también salió a relucir el nombre de la magistrada. En su momento dado, políticamente se pretendía que ella continuase en lo que es la presidencia de la Sala Constitucional. Mire, ese es un hecho que la historia lo va a recordar como un hecho lastimoso, reprochable. Al fin y al cabo, en el poder legislativo, pues ya se sabe que está integrado por fuerzas políticas y lastimosamente la mayoría sin mucho pupitre. No tienen mayor conocimiento, una gran mayoría. Pero en el Poder Judicial nunca se había dado una parálisis judicial como la que se dio precisamente este año 2024, en donde se vio paralizado por un par de meses lo que es el accionar de todas las salas, precisamente por una situación política en donde pretendían que la magistrada continuase siendo la presidenta de esta sala. Al final, pues, tuvo que existir un acuerdo en donde no continuó la candidata de parte del Partido Libre, tampoco pusieron a quien le correspondía, que era un abogado de filiación o propuesto por el Partido Nacional, sino que terminaron poniendo a un magistrado que fue propuesto, o que se puede hablar de filiación liberal. Pero eso fue o es un hecho o acto que evidentemente solo demostró los intereses que se manejan en esa sala, que es precisamente el conocimiento de casos mediáticos, como en su momento dado fue la sede, y el caso de la amnistía, en donde salieron beneficiados un montón de políticos de la afiliación de este partido político en el poder, que nunca debieron de haber sido beneficiados porque se les había acusado por delitos relacionados con la corrupción, no con delitos políticos ni políticos conexos. Y además que están sentenciados también, abogado. Sí, eran ya sentencias firmes. Sí. Por ahí, pues, inclusive, por lo menos últimamente se trascendió
que a un político sanpedrano no se le En el caso favoreció. de Padilla Sunseri, ¿cree usted que ha sido el más sacrificado en este caso? Porque después de que salió esta lista, al principio se quitó a uno de los candidatos que llevaba el M28 que comanda Rixi Moncada, que lleva a Rixi Moncada a la presidencia, bueno, como aspirante presidencial o Y de buen precandidato a la perfil. candidata. Y un profesional de buen perfil. Y pero luego quedó sí, evidenciado exacto, los intereses. lo quitaron, luego queriéndole aplicar lo de la amnistía política, lo trajeron al país y salió lo de la lista y definitivamente dijeron, no, parece que tuvo algún efecto lo de la lista o no, o es el que se llevó el peor paso. Yo creo que en este caso nos encontramos ante un juez correcto, un juez con valentía, con coraje, que dijo, esto no procede. Un juez de ejecución en San Pedro Sula, al cual no conozco, pero al cual sí felicito, ya que con mucho coraje, con mucha propiedad, dijo, no procede. Este tipo de delitos no puede ser objeto de aplicación de esta amnistía. Y pues simple y sencillamente quedó como debió haber quedado los demás procesos del señor Padilla Sunseri. Y obviamente pues con eso se fue al traste un proyecto que al parecer tenían los miembros de una corriente libre de llevar como cabeza para la alcaldía de San Pedro Sula a este caballero de apellido Sunseri. Sí, Padilla Sunseri. Óigame, pero también no, las propias autoridades estadounidenses, don Brian Nichols, le ha respondido a las acotaciones que ha hecho la magistrada, que dicen que han sido de cuestiones de injerencistas y todo, peor porque él es el subsecretario para Asuntos para el Hemisferio Occidental, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice. La lista de Engels se elabora en Washington tras un riguroso proceso de revisión basado en evidencias de múltiples fuentes y eventos, guiado por hechos y no por consideraciones políticas. El pueblo hondureño sabe quiénes figuran en la lista. Culpan a los diplomáticos para desviar la atención de sus propias acciones. Recordemos que el Partido Libre no puede decir que esta es una campaña política, porque en primer lugar viene del gobierno de los Estados Unidos y también en segundo lugar porque aparte de las dos damas vinculadas directamente al Partido Libre, también se mencionó o se incluyó al señor Eval Díaz, que todos sabemos que es de filiación, o era por lo menos, no sé ahora, de filiación del Partido Nacional. Bien probable que sí. Así que no pueden hablar de que es una cuestión eminentemente política para dañar al Libre, ya que fue incluido un personaje del Partido Nacional. Si por lo menos curiosamente no aparece nadie del Partido Liberal, y qué bueno, pues. Pero dicen que hay 18 por ahí también, hay no solamente estos. Bueno, yo creo que por ahí viene siendo una política del gobierno estadounidense ir dándonos de a poco nombres de personajes que aquí mucha gente los cree personas inmaculadas, castas y puras. Y ha quedado evidenciado que la gran mayoría, no todos, los personajes ligados a la política, a la hora de la hora, pues tienen ahí tela que cortar. ¿Qué es lo que ha dicho también el canciller de la República en su cuenta de X en relación a este tema? Porque ya lo convierten en un tema de país. Mire, como ya lo hemos expresado en varias reuniones a distintos niveles y hasta con congresistas, algunos funcionarios de su embajada con demasiada frecuencia contactan a congresistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para presionarlos en decisiones relacionadas con asuntos internos de interés nacional, como las reformas a la ley de energía o la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de la sede que comprometía nuestro territorio, cuando en esa lista Engels, cuyo contenido desconocemos, se señala a quienes no ceden ante sus ilegales presiones, tenemos el derecho de desconocerlas o de reclamar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado el respeto al derecho internacional y la responsabilidad en sus actos que pueden ser considerados de injerencia. Carlos, el embajador nuestro cada día queda muy mal predicado. Le mintió al pueblo hondureño desde un inicio con el tema de
de la MASI o Sisi, que al final todos sabemos que es una farsa, que nunca han tenido la intención de que sea una realidad. Y ha venido mintiéndole, diciendo que viene. Pero curiosamente la semana pasada el vicecanciller lo desmintió y dijo categóricamente que eso prácticamente no era cierto. Y a estas alturas, el venir y hablar de que ahora la lista Angel no es creíble, que no es confiable, por favor, eso deja mucho que desear, y el pueblo hondureño pues lo único que hace es creerle menos a este tipo de funcionarios. Recordemos que no solo habla de personajes hondureños, están incluidos salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, o sea, no solo hondureños. Por lo menos en este caso particular, en este listado, ahí no quedamos en primer lugar, quedamos en segundo, porque de Nicaragua se hablaron de 22 o 23 personajes. Ahí tenemos también los datos. Y de Honduras fueron 3, de El Salvador fueron 2 y de Guatemala fueron 2. Por lo menos quedamos en el segundo lugar, no quedamos en primer lugar. Así que hablar de injerencia... Aunque sea en eso. Así que hablar de injerencia a todas luces es descabellado. Créame que es descabellado, es lastimoso, y yo creo que lo más sensato, la mejor defensa sería mejor llamarse al silencio. O sea, no ha visto muy bien el papel del canciller tampoco en estos tipos de temas. Es que no resultan creíbles, porque hay un grupo de respuesta de funcionarios de este actual gobierno que lógicamente cuidan sus ingresos y sueñan o desearían continuar, pero cuando hay una fiesta del 4 de julio, ahí andan viendo cómo los invitan y nunca fallan cuando son invitados. Y cuando el gobierno estadounidense manda a llamar al canciller o a otros altos funcionarios, inmediatamente van. Eso es desde el punto de vista profesional. Y cuando tienen una enfermedad o cuando quieren salir con sus hijos o nietos de vacaciones, solo agarran para Estados Unidos. Así que es un doble discurso, es un cinismo que demuestran muchas personalidades políticas, de criticar al gobierno estadounidense, pero andar buscando siempre el tener su visa vigente. Sí. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno vamos a escuchar qué es lo que ha dicho también la aspirante presidencial de Rixi Moncada en relación siempre a este tema. Bien, continuamos con esto, pero quisiéramos también que nos hiciera un balance sobre la justicia hondureña, pero vamos a ver qué es lo que dice Rixi Moncada en relación a este tema. Bueno, es que la lista Angel forma parte de las políticas que impulsa el imperio, y ustedes lo saben. Estados Unidos es un imperio que aplica sus políticas en los países dependiendo del tipo de gobierno, si le son o no le son afines a su conveniencia, y su conveniencia son sus intereses, y básicamente sus intereses económicos y sus intereses geopolíticos, y eso nosotros lo entendemos. Yo escuché las declaraciones de la magistrada Sonia Marlina haciendo una denuncia gravísima, porque tratándose de la justicia, que haya un oficial de los Estados Unidos que se encargue de llamar a magistrados para decirles cómo deben resolver dentro de sus casos la justicia en Honduras, es una denuncia gravísima que hay que ponerle atención, porque forma parte de esa política injerencista en un país que tiene una constitución, un territorio, una población y un poder constituido democrática y legítimamente. Bien. ¿Comentarios al respecto, abogado? Mire, hay cuestiones que no resultan creíbles. De ser cierto la versión de la abogada Marlina de que a ella le han llamado, debería de haber denunciado en el momento que fue llamada. Pero salir a posteriori, meses o años después o semanas después, diciendo de que por no haber obedecido una llamada es que fue incluida, ya no es creíble. Y repito, ella no firmó al final o no formó parte de los 15 magistrados que formaron el pleno para conocer el tema de las sedes. Así que no es creíble. Y de ser cierta la versión de ella, estuviesen incluidos más
magistrados en esa lista y la única magistrada es ella. Y debemos de tener claro que la Corte Suprema, el Pleno, está integrado por 15 magistrados, con la salvedad que en este caso particular de las sedes, 5 de los 15 eran magistrados integrantes, no propietarios, así que no es creíble esa versión. Y repito, cuando a un magistrado o a un político lo llame a alguien para que incida sobre algo que no es correcto, debe denunciarlo en los medios. Ahí y de esa forma sí es creíble. Pero caso contrario, créanme que no es algo que merece credibilidad. Y en este caso que ella fue la ministra, yo no sé si en algún momento puedo desligarla de ministra de Defensa con aspirante también presidencial de Libre, porque no sé en qué condición está dando esas declaraciones, si como secretaria de Defensa o como aspirante también presidencial. El caso que cuando fueron invitados, fueron llamados, o sea, no sé, después de la suspensión del tratado de extradición. La denuncia del tratado de extradición. Es que el problema, repito, Carlos, aquí en Honduras los políticos y máximamente los del partido en el poder que dicen ser de otro tipo de corriente ideológica, pero curiosamente cuando son llamados por las autoridades estadounidenses, de manera inmediata salen. Y ahí no podemos negar que hace un par de meses después de haber denunciado el Ejecutivo el tratado de extradición, casi de forma inmediata ahí estaba el jefe de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos acompañado de la abogada Rixi, y ahí es cuando uno dice, bueno, y no es que están en contra del imperio, pero ahí soplan, ahí tienen que ir y hacen el saludo a las autoridades estadounidenses. Y que Estados Unidos es un imperio, sí, eso todo el mundo lo sabe. Durante la historia del mundo siempre ha habido imperios y se imponen, pues. Se imponen y algunos han caído, y eso es normal, pero la duración y la fortaleza del imperio norteamericano, pues eso está vigente, y queda evidenciado pues que todos los países tratan de mantener relaciones comerciales con Estados Unidos. Así que esa versión es muy pobre, el decir que la abogada Marlina fue objeto de una sanción debido a que no hizo caso a comentarios o llamadas. Repito, de ser cierta versión, y para cualquier otro político queda como experiencia de ser cierta eso, cuando lo llame a alguien, ya sea de nuestro patio o del imperio estadounidense, que denuncien públicamente que los acaban de llamar. Pero salir a posteriori diciendo que por un hecho o acto de esa naturaleza es que aparece en un listado de Angels, créame que no es creíble. Bueno, realmente, bueno, no sé, pero es que es así de la narrativa. Usted puede hacerme una evaluación así, un tanto, porque sé que por el tiempo también, ligera, o sea, de los logros en materia penal, en materia laboral, en materia social que haya hecho este gobierno, y cuáles han sido las mayores deficiencias que ha tenido, e incluso hasta el Ministerio Público, los mayores logros y las mayores decepciones, pudieran decir, por los hondureños. Creo que la presidenta de todos nosotros los hondureños, porque aunque no seamos del partido político de ella, pero es nuestra presidenta, ha quedado a deber, Carlos, con varios, sobre todo los temas políticos que más se mencionaban en campaña libre. Y hablemos del tema de la Sisi, hablemos del tema de los peajes, hablemos del tema del tazón de seguridad o impuestos que les cobran por transacciones bancarias. Han habido tantos temas, Carlos, en donde ha quedado evidenciado de que solo quedó en simples y sencillos proyectos, sueños que le vendieron al pueblo hondureño y que no son realidad. De ahí, Carlos, para empezar, este gobierno se caracterizó desde un inicio por el nombramiento de personas sin capacidad, sin experiencia, para la gran mayoría de cargos. Lógicamente con las excepciones que confirman la regla.
Para mí uno de los mejores funcionarios era el señor Pastor, que al final renunció para aspirar a un cargo de elección popular en San Pedro Sula y al cual al final le dieron Un revés. un revés fuerte, que creo que le queda de experiencia. Pero ¿usted cree, Eran que los por mejores ¿usted cree que por dignidad debería de no aceptarlo? Sí, debería de aceptarlo, porque al final de cuentas son políticos también. Pues va a ser interesante ver qué posición. Por ahí le estaba dando posada a Russell en su corriente, Ajá. aunque las posibilidades de Russell son ínfimas, casi nulas, pero por ahí le estaba pretendiendo dar posada. De ahí, Carlos, creo yo que algo bueno tiene que haber hecho este gobierno, pero si lo ha hecho, no lo ha sabido transmitir. Creo que el jefe de prensa de este gobierno ha quedado a deber, porque lo que la señora presidenta ha hecho, pues es muy poco, de acuerdo a lo que trascienden los medios y lo que yo he podido ver. Lo que más ha sido de resaltar por ahí es la inauguración de algunas canchitas de futbolito, pues que de algo ha de servir al pueblo hondureño, pero no es algo que en realidad incida en lo que es sobre todo la economía del pueblo hondureño, que está siendo afectada día a día y que es a lo que el pueblo hondureño más desearía que se le apuntase. Igual que el tema de la salud, vemos por ahí un proyecto de inauguración de más hospitales, pero es inconcebible, Carlos, que se quiera habilitar más hospitales si los que ya tiene el pueblo hondureño, básicamente el Catarino Rivas y el Hospital Escuela, presentan enormes falencias. No hay medicamentos, no hay personal, las instalaciones ya están desfasadas, obsoletas, y quieren construir más. El presupuesto no ajusta para lo ya existente. ¿Cómo es creíble o concebible que va a ajustar para más hospitales? Eso es algo que es inconcebible, es ilógico. Por ahí aparece una ministra de Educación y le dan toda, que no ha podido salir avante con el ministerio, y le dan adicionalmente de Salud. El Instituto Hondureño de Seguridad Social. O sea, son decisiones, créame, carentes de sensatez, pero bueno, eso es lo que encontramos ahorita. Por ahí ahorita estábamos escuchando el tema de toda esa gran cantidad de migrantes que van a ser retornados a nuestro país. Países serios, formales, como México, ya están tomando medidas, decisiones en cuanto a qué van a hacer con toda esa gran cantidad de personas que regresen a su país. En cambio, aquí en Honduras, escuché una declaración ahí que dijo el vicecanciller que iban a esperar de que lo llamasen para ver qué hacían. Qué bonito, digo yo, qué pinta, como no son ellos ni son familiares los que están siendo objeto de ese tipo de preocupación. Así que creo que ha quedado muy a deber el actual gobierno, y en el sector del Poder Judicial Abogado, pero también hay falencias. Permítame, antes de que entremos al Poder Judicial, ¿qué pasa con esos lobistas que se pagan? Creo que andan salarios hasta de $90,000, $95,000. En el caso de Hugo Lorenz, que ya está en Estados Unidos, no sé qué trabajo hace para poder detener esas deportaciones o para poder ampliar esos TPS. No sé qué hace o en materia de qué están pagando a un imperialista. Le están pagando tanto cantidad de plata para que haga qué. Yo creo que ahí es donde debería de haber transparencia. Sí. Pero me imagino que lo que haga o deje de hacer este caballero ha de ser objeto de un secreto de Estado. Porque es la única respuesta que le veo yo. Debería de haber una información, mire, ha logrado esto, esto y esto. Pero obviamente no hemos encontrado ese tipo de respuesta. Pero aparte de este caballero, recuérdese que por ahí también hay hay personajes de América del Sur que inclusive han venido aquí a Honduras, a los cuales supuestamente también el gobierno hondureño los tiene como asesores. Expresidentes me acuerdo si era de Bolivia o de Ecuador. Correa, creo que. Correa, que también por ahí viene gozando de otro beneficio económico sin saber qué positivo le trae al país. Creo que por ahí obedece más que todo a favores que se deban entre camaradas y que se están pagando ahorita que están en el poder, porque de ahí no se le ve mayor lógica a qué pueda esperarse de personajes que más bien son perseguidos por la ley. Entrémosle al Poder Judicial, que es el grueso suyo también. Hágame una evaluación de... Mire, en el Poder Judicial yo creo que hay que tener algo bien claro.
El pueblo hondureño normalmente ve con muy malos ojos el hecho de que personas a las cuales se les acusa por delitos, sobre todo los mediáticos, al final de cuentas sean absueltos, y el pueblo hondureño se queja y dice que qué barbaridad, que esto y que lo otro. Lo que el pueblo hondureño debe tener claro es que los jueces, al momento de dictar una sentencia, si no hay una investigación contundente, categórica, abundante de pruebas, que no dejen temor a dudas de que X persona es el culpable de X delito, a los jueces de sentencia no les queda otra que absolver. La ley hondureña, en su artículo 339 del Código Procesal Penal, habla de que cuando la prueba es insuficiente o cuando hay duda razonable de que no existe una certeza de que una o más personas hayan cometido un delito, están obligados los jueces a absolver. Y ese es el grave problema que hay en nuestra querida Honduras, una investigación deficiente. Como usuario del Poder Judicial le puedo aseverar de que el Ministerio Público ese es el gran problema que ha venido teniendo desde su génesis. Imagínense que ahorita, y algo que el pueblo hondureño lo va a tener bien claro, sucede, ejemplo, 2 asesinatos en Tegucigalpa. Uno en el Carrizal, a manera de ejemplo, y el otro salida a Valle de Ángeles. Solo hay una morguera que le llaman, un equipo para ir a hacer a recoger un cadáver, el levantamiento de un cadáver. Entre tanto, el otro tiene que estar ahí tapado con un saco, con una cobija, con algo. Y ahora los tapan, antes no los tapaban. Y esperar horas. Y eso cuando es aquí en Tegucigalpa. Pero cuando es en los municipios de afuera, horas de horas y hasta cerca de un día para que lleguen. Y durante todo ese tiempo que transcurre es precisamente el tiempo más importante, el vital para lo que es la recolección de indicios, de evidencias. Y cuando una investigación es tardía, créanme, las primeras 24 o 48 horas son las medulares. Pero ya empiezan a hacer investigaciones con mucho tiempo posterior a que sucede un hecho criminoso. Es muy poca la posibilidad de que haya una buena investigación. ¿Qué permite esto? Ejemplo, en el tipo penal de los homicidios, un sicario ve que mató a una persona y que ni por cerca lo investigaron, pues fácilmente sigue con su accionar criminal, matando a más personas porque sabe de que hay muy pocas posibilidades de ser investigado y sobre todo condenado por un delito. Y así le puedo seguir mencionando todo lo que es la investigación en la Policía Nacional, que es donde hay más deficiencias. La ATIC y la DPI deberían de ser instituciones que estén súper calificadas con personal y equipo para lo que es los distintos tipos penales que les toca investigar. Pero vemos que aquí la Policía Nacional ahora, con una planilla, con un presupuesto, quiero decir, pocas veces he visto, la incidencia de criminalidad no ha bajado. Lo que pasa es que aquí se juega mucho con el tema de las estadísticas y es algo subjetivo. No obstante, la percepción en cualquier barrio de las ciudades grandes de aquí de Honduras le va a decir el pueblo de que el temor a la delincuencia, a los asaltos y a la criminalidad, eso persiste. ¿Y qué es lo que encontramos últimamente? Que el dinero para lo que es el tema de la seguridad, comprando unas tales mambas, que ya se fundieron 2 o 3 de las mismas, ya aparecieron unas fundidas, otras quemadas, comprando helicópteros, comprando lanchas, pero eso a la hora de la hora no es que no sea importante, claro que es importante, pero aquí no estamos en guerra, lo que se debe fortalecer es la investigación. Ese es el talón de Aquiles en el cual descansa el tema de la justicia aquí en Honduras, que, como repito, lastimosamente, cuando llega ya a los estrados judiciales mal investigado un caso, cualquier delito que sea, al final casi es una crónica de una sentencia absolutoria anunciada. Abogado, aquí han marcado 2 cosas y que han sido mediáticas. Ha sido el asesinato completo de las mujeres en las cárceles y el asesinato del ambientalista Juan López, que se lo llevan, que lo marcan prácticamente
a este gobierno porque no han habido, sí, hay 3 capturados en este último caso, y algunas personas que fueron también, que están en proceso de sentencia o han sido sentenciadas algunas mujeres también por el asesinato en masa de mujeres o de féminas en la cárcel. Esos 2 hechos, ¿cómo han repercutido en la justicia hondureña? Es que fíjese que hay, bueno, en el primer caso, desde un inicio, la viceministra por ahí apareció con una posición antagónica con el ministro. Y algo que el pueblo hondureño lo entiende y que no es difícil de comprender. Esas muertes de esas féminas no fue con arma blanca ni que fue que las ahorcaron, no. Estamos hablando de muertes con armas de fuego. ¿Y cómo ingresan esas armas? Si eso no ocupa ciencia, eso tiene que ser las mismas autoridades policiales. Eso no ocupa ciencia. Quienes hemos sido usuarios y quienes hemos ido al Centro Femenino de Adaptación Social, sabemos la dinámica de ingreso, la revisión de que son objeto las personas particulares, así como uno como abogado. Así que no hay forma de decir que se las han tirado con onda las pistolas o las armas de fuego o que mediante drones se las han ido a dejar. No, eso no ocupa ciencia. De hecho, pues ahí la viceministra hasta apareció dando datos de lo que serán las evidencias de los cartuchos, pero lo que normalmente trasciende como respuesta de los voceros de la policía es que no pueden dar declaraciones porque está en proceso de investigación, pero que en un 90% ya todo está avanzada la investigación. El problema es que ese 10% parece que nunca llega a concretizarse y los resultados pues nunca suelen ser contundentes o por lo menos que dejen un relativo conformismo o tranquilidad de que se está haciendo justicia. Y en el caso de la muerte del ambientalista, pues por ahí se mencionó fuertemente por parte del cura párroco del municipio De Trujillo. que la responsabilidad era de un funcionario municipal, pero de ahí no ha vuelto a trascender mayor cosa. Se capturaron algunas personas por ahí, pero no se le ha dado mayor connotación a ese caso. Esperaría y ojalá que esas personas que han sido detenidas, que hayan pruebas contundentes y que no sean utilizadas como chivo expiatorio para tratar de darle paz al pueblo hondureño. Porque eso es una realidad que también no podemos obviar, que muchas veces se agarran a personas por chismes, por rumores, pero no porque haya prueba científica, Carlos, que en estos tiempos es importantísimo precisamente esto. Mire, Carlos, los vaciados telefónicos que se hacen. Sí. ¿Ah? Sí. Los videos. Pero venir y diciendo de que Carlos es el responsable porque a mí me dijo que otra persona le dijo al otro, eso no puede seguir siendo valedero en nuestra querida Honduras. Debe haber prueba científica. Y eso es lo que a la hora de la hora, en este tipo de casos, es muy pobre. Fíjese que en el caso de Juan López, el padre Ismael Moreno sigue reclamando justicia. Pues. Y en su cuenta de X acaba de postear precisamente eso. Que no hay nada. O sea, 3 personas capturadas, pero no se ha procedido en contra de los intelectuales. O sea, solo de los materiales, pues, pero de los intelectuales nada. Ahí lo tenemos. Miren. Todos tenemos derecho a expresar nuestros deseos para el año que inicia. Hay deseos personales y familiares. Todos son válidos. Invito a que nos unamos en deseo común y que se esclarezca el crimen de Juan López. Ese sería un bien para una familia y un bien para toda la sociedad. Sigue reclamándolo y lo hizo apenas el 28 de diciembre. Y recordemos que este caballero que lastimosamente perdió la vida de una forma muy lastimosa, también aspiraba a un cargo de elección popular y precisamente por el Partido Popular en el poder. Y eso es algo que también hay que resaltar, ya que a la hora de la hora, si siendo de la misma afiliación política no se ha visto un interés marcado por esclarecer este hecho, ¿qué tal si fuese de otra afiliación política? Porque aquí no hay que desconocer
que las autoridades hasta ese factor lo toman en consideración a la hora de las investigaciones. Así que ojalá que se llegue hasta el final de lo que son investigaciones objetivas, confiables, y que, repito, que haya prueba científica contundente, que no sean chismes o habladurías o comentarios de pasillo. En términos generales, ¿cómo va el papel del Ministerio Público? Aparte de lo que dice usted, que no se fortalece la investigación. Han mandado a fiscales a Nueva York, han mandado... ¿Cómo ha quedado esto de la actividad de lavado de activos en los narcovideos y todas estas situaciones que se han mencionado en Nueva York? Mire, el fiscal Joel Zelaya es un joven profesional del derecho, creo que con buenas intenciones, pero creo que le falta experiencia en materia penal. Creo que lo único que yo podría reprochar del accionar de Joel es que fue engañado, mal asesorado o inducido a que realizase una cadena que es algo completamente improcedente. La Constitución lo prohíbe, la ley orgánica del Ministerio Público también lo prohíbe, el Código Procesal Penal también lo prohíbe. No obstante, pues apareció en una cadena nacional, específicamente en un caso particular de la figura emblemática del Partido Nacional que se vislumbra como el virtual presidente, y eso es algo que a todas luces es lo único que yo le puedo reprochar. Si él tiene una posición, la debe tener como todo ser humano, pero no haberla hecho pública y peor mediante una cadena nacional. Creo que para eso pudo haber emitido un pronunciamiento, para eso tiene a Yuri Mora y un montón de profesionales del periodismo, para que emitiese un comunicado mostrando la posición del Ministerio Público, pero no aparecer él dando esa declaración. Para mí es lo único que puedo considerar lastimoso, como un grave error del fiscal. De ahí, pues, obviamente hay que tener bien claro que la política siempre está involucrada en el tema del Ministerio Público, y obviamente, pues, él fue nombrado producto de no de un arreglo, de una imposición. Recordemos que a él lo nombran 9 diputados, no la mayoría de los 128, algo que la historia lo va a tener bien claro como un hecho no correcto. Pero bueno, ya estando en el puesto, pues lo que hay que tener bien claro es que el accionar del Ministerio Público debe ser marcado en la objetividad. Joel, como todo fiscal, se debe de desligar de colores políticos. Y el otro tema, él debe tener bien claro que no puede seguir apareciendo dando posiciones políticas. Él debe ser neutral. En países del primer mundo, la población en general no conoce, no sabe, nunca ha visto, ni sabe cómo es la cara del fiscal de esos países. Lastimosamente acá la política está entronizada en todos los ambientes, y eso es lo lastimoso. Bien, abogado, le agradezco mucho por haber cerrado el año noticioso con usted, porque hace falta muchas noticias también. Va hoy, 31 de diciembre. ¿Dónde va a pasar la noche? Una parte aquí en Tegucigalpa, y después me voy para mi municipio querido, para Santa Ana, Francisco Morazán. Pero no va a ser así como el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que de acuerdo a lo que trasciende en las redes, veámoslo. A ver, dice que se va a ir para la finca ya, o sea, tiene su finquita usted para ir a hacer ejercicio. Para ir a hacer ejercicio. Ya quisiera tener una finca. No, yo tengo una propiedad. Ya el concepto de finca ya es algo más. Ya es otra cosa. Ya grandes ligas. Porque eso es lo que ha circulado en las redes sociales. Veamos qué es lo que ahí al expresidente Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué le parece? Pero lo veo corriendo. Yo últimamente no lo he visto correr. Pero realmente ese es correr, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y que es en El Espino, no sé, allá en Catacamas. Pero bien. Muchas gracias, abogado. Por los horcones. ¿Cómo? Bonita propiedad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Felicidades. Placer. Muchas gracias. Jaime Rodríguez, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.